Buenas, ¿cómo están? Quería continuar con un poquito más de esta serie sobre ser cristianos. Y creo que me interesaría, como para cerrarla, llegar a un punto interesantísimo y muy válido hoy, muy necesario hoy, de tratar, que es la unidad de este cuerpo, que es la iglesia, y que debe ser presentado ante Dios como un solo hombre. Por eso se requiere hablar de la unidad, ¿no? Que muchos católicos, por ahí de los más fundamentalistas, quieren hacer notar como que el protestantismo no forma parte de eso, de esa unidad, y que ellos conforman esa unidad y la manifiestan. Y muchos fundamentalistas protestantes, sobre todo evangélicos, creen que ellos son esa unidad, igualmente que esos católicos, aún ignorando los años de tradición y los años de historia, digamos. Ahora, se es parte de esa unidad, se es parte y se manifiesta esa unidad en la medida en que formamos parte de la misión mesiánica, en la medida en que manifestamos la imagen de Dios en la práctica de religar a los hombres con Dios. Y ahí las categorías se disuelven. Ya no es necesario hablar de catolicismo, no es necesario hablar de protestantismo, no es necesario hablar de metodismo, no es necesario hablar de evangélicos, no es necesario hablar de anglicanos, de bautistas, de pentecostales. ¿De qué denominación vamos a hablar cuando formamos parte de la misión de Dios para el hombre en la tierra? No hay chance, no se puede, y se tienen que disolver esas categorías y esas enemistades. Y tenemos que avanzar a un reino sin divisiones. Un reino no puede estar dividido contra sí mismo, dice el Señor. Entonces, nada, cuando yo me junto a comer, y a compartir la comunión y a hablar del Señor con un hermano católico, la unidad se manifiesta. Cuando un católico y un protestante abogan por religar la comunión del hombre y de los hombres, de las personas, con el Creador, la unidad se manifiesta, la comunión se manifiesta. Entonces, creo que era Pablo que decía que hay que Dios trabaja en presentarse a sí mismo a través de Cristo a la humanidad como un solo hombre, ¿no? Y eso tenemos que apuntar. Lo que pasa es que hay como una especie de necesidad de encontrar la unidad por medio de acuerdos metafísicos que realmente no manifiestan la verdadera comunión y la verdadera humildad. Un acuerdo metafísico, un acuerdo de palabras que no se manifiesta en los hechos, no sirve. Entonces esa unidad que muchos católicos intentan manifestar a través del acuerdo teológico no es válida delante de Dios para justificar esa unidad, sino que la unidad que realmente vale la pena es la unidad de práctica, la unidad pragmática, la unidad de la misión mesiánica que Cristo nos delegó como sus hijos. No importa si tu tradición se remonta a los apóstoles o tu tradición se reforma a Lutero, ¿entendés? Porque aún así la semilla del verbo pasó por Lutero, al margen de los conflictos políticos teológicos que pudo tener con la organización que mundanamente viene a representar la iglesia. Entonces, tener en cuenta eso. Protestantes y católicos podemos estar en comunión, en unidad, formando parte de la misma misión. Y hoy yo ya pienso para mí, ¿no?
no soy más protestante. Yo ya no protesto más. Si me preguntás a qué tradiciones y a qué teólogos adhiero a muchos teólogos católicos. Y obviamente adhiero a muchos teólogos protestantes, pero ya no soy más protestante, pero tampoco soy católico. Y ahí es donde el cristiano tiene que hacer valer este nombre por sobre las categorías, ¿no? Ser cristiano. Hay muchos católicos predicando protestantismo, hay muchos protestantes predicando catolicismo. Eso es el cuerpo de Cristo. Una predicación que no tiene etiquetas, una predicación empírica, una predicación pragmática, una predicación en la que se expone el amor de Dios, la justicia de Dios, su salvación, en actos, con las manos, con la boca, con la mirada, con las emociones, integralmente al ser. Entonces, bueno, esto del ser cristianos, de disolver los conflictos, de encontrar la paz, requiere de la unidad. Y requiere la disolución de ciertas categorías y fragmentaciones en la vida social del hombre, en la vida social de la iglesia. Así que, nada, buscar la unidad, buscar el cumplir la misión y la esperanza que nos une protestantes y católicos es ver al Señor tal cual como Él es, y no solamente esa esperanza de verlo en la eternidad, de verlo pasada esta era terrenal, sino verlo ahora y verlo ya.